buenos días. Hoy estamos reponiendo este webinar que el día de receso no lo pudimos ofrecer el 31 de octubre, pero aquí estamos para entonces finalizar lo que es el ciclo con la parte cuantitativa. Los objetivos son los siguientes: identificar las características de los diseños cuantitativos, diferenciar los diseños cuantitativos en cuanto al énfasis, aplicación y el proceso. Del tema anterior, esto se supone que estaba atado con el tema de los propósitos y las preguntas, así que simplemente, como tiene relación con lo que vamos a ver aquí, los propósitos siempre nos dan la dirección de la investigación, es decir, ahí usted expone lo que es la acción específica que desea realizar en la investigación, que esta tiene que estar muy atada con el entendimiento del problema para así luego ver el camino hacia las posibles soluciones. Y los propósitos tienen sus elementos, que son el verbo observable. No necesariamente el verbo tiene que ser medible, porque no siempre vamos a medir. En este caso de cuantitativo sí se mide, pero en otro tipo de investigaciones no. Así que siempre yo digo que sea una acción observable, que se pueda simplemente concretizar en un hecho específico. Luego tenemos a lo que es el foco de estudio o el objeto de estudio. Tendríamos los participantes y el contexto o el escenario. Y estos se van a reflejar en las preguntas de investigación. Se supone que con las preguntas de investigación yo voy hacia una guía de lo que es la indagación, la recopilación, en este caso de datos, y por tanto me lleva hacia una estructura específica que debe tener también las preguntas de acuerdo con el tipo de enfoque metodológico. En el caso de cuantitativo, que es el que estamos hoy, las preguntas siempre provendrán de un propósito en específico. Es decir, que cada propósito que yo tengo, o si le quiere llamar objetivo, cada objetivo que yo tengo en la investigación, se va a transformar en una pregunta y por tanto, de ahí entonces se dirigirá la indagación específicamente en cuantitativo a la medición que se necesita realizar. Y finalmente hablamos de las definiciones y diferenciamos entre lo que era definir una variable, definir factores y conceptos. Para efectos de esta investigación cuantitativa o de este enfoque cuantitativo, las variables siempre se definen de dos maneras: de forma real, es decir, como viene en los diccionarios o en los libros especializados de lo que es esa variable en sí, y luego tenemos la definición operativa, que es en la que se dice cómo se va a hacer la medición de esa variable. Y luego los conceptos simplemente se definen de forma teórica o conceptual, como una definición más, digamos, de fuentes especializadas para que se entienda el concepto en sí, porque no necesariamente vamos a medir algo sobre eso, sino que vamos a acompañar la medición. Teniendo esto más o menos refrescado de lo que debió ser aquel taller en su momento, pues ahora nos movemos al enfoque metodológico cuantitativo, que es lo que nos concierne en el webinar de hoy. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, cuantitativo nos debe sonar a cantidades, a cuantificación, y por tanto, esa cuantificación, como mayormente está acompañada de medición numérica, pues es una indagación que se hace de forma objetiva en torno al fenómeno bajo estudio. Cuando decimos que es una indagación objetiva, mayormente hay un instrumento para recopilar esa información y nosotros como investigadores no nos involucramos con el participante más allá de la completación de ese cuestionario. Y siempre hay que mirar el asunto de la necesidad versus posibilidad. Primero, ¿qué necesito yo medir para poder entender el problema? Para poder encontrar información, en este caso numérica, resultados estadísticos al final, que con ellos yo pueda decir algo más de lo que está ocurriendo, puede evidenciar lo que está pasando en el problema de alguna manera específica y que eso me lleve a identificar posibles caminos hacia las soluciones. Cuando hablamos de posibilidad, en este caso cuantitativo, está muy atado a lo que es la posibilidad de cuantificar. Es decir, las variables están definidas, sé cuáles son las variables, tengo la manera de medir esa variable, cómo se mide esa variable
Y teniendo todo ese conjunto de preguntas en torno a la posibilidad, entonces me muevo al asunto de poder realizar la investigación de forma cuantitativa. Muchas veces pensamos eso de necesidad versus posibilidad. Yo siempre digo a los estudiantes en clase que lo necesario va primero, que yo necesito saber para poder entender y luego veo si es posible hacerlo. No podríamos ir al revés porque entonces sí es posible, pero no es necesario. O sea, no es la manera correcta. Así que siempre vamos a ver lo que necesito y luego entonces vemos cuán posible es hacerlo. Por tanto, las preguntas están aquí, qué necesita indagarse, que ya las hicimos, y qué posibilidades existen para cuantificar eso que estamos trabajando. En la investigación cuantitativa, el problema siempre tiene elementos en torno a tendencias, y esas tendencias mayormente las vemos como la manera en que se va representando cuantitativamente el problema de alguna manera antes, cuando ya lo identificamos. Y luego, esas tendencias necesitamos indagar en torno a ellas, a ver cómo en el conjunto de sujetos o individuos que tienen que ver con el fenómeno o el objeto de estudio, pues vamos a ver cómo ellos en sí representan esas variables o esas tendencias de las variables. Y eso es lo que nos mueve a la investigación, porque esas tendencias las querremos contextualizar de manera general, o sea, a la población, y así saber qué es lo que está ocurriendo. Si hay cambios en las tendencias o se mantienen. Y usted dice, pero si ya hay un problema, ya hay tendencias en el problema, ¿para qué yo quiero saber más? Porque muchas veces formulamos el problema o planteamos el problema de una manera, digamos, genérica, pero cuando ese problema se contextualiza, queremos ver cómo lo que yo estoy diciendo de alguna manera del problema se ve representado en el contexto en el que yo quiero hacer la investigación. Y por eso vemos los cambios en esas tendencias para saber cómo me voy a mover para encontrar los posibles caminos a seguir luego de que yo encuentre esa información acerca de las tendencias, que es lo que siempre yo digo, las posibles soluciones que se puedan identificar. Si vemos el proceso investigativo, cuando trabajamos, aquí hay un error, se supone que llega cuantitativo, el proceso cuantitativo realmente es un problema que usted identifica y se sigue hacia adelante buscando información para poder entender el problema en sí. Por eso es que se da la revisión de literatura. Y una vez yo entiendo qué es lo que hay con el problema y qué necesito indagar acerca de él, es que me muevo a presentar un propósito. De ahí surgen las preguntas y en el caso de que haya alguna información de corte inferencial que se necesite, se expondrán las hipótesis. Después de aquí, si lo queremos ver como algo cíclico, pues sencillamente la parte cíclica me va a mover a que yo empiezo tal vez con esas preguntas de investigación, después que ya haya obtenido depurado bien el problema y demás, elijo un diseño para realizar la investigación, recopilo mis datos, realizo mi análisis y llego a resultados. En la investigación cuantitativa, si yo en el futuro quiero replicar la investigación hecha, debo tener en cuenta las variables que quedaron controladas, las variables que se manipularon, las que se midieron, y por tanto, si todo se realiza bajo las mismas condiciones que acabo de mencionar, se supone que el ciclo continúa y mis resultados sean similares a los que obtuve anteriormente. Eso es lo que distingue al enfoque cuantitativo, que es un poco más rígido y secuencial en el sentido deductivo del asunto, porque vamos del todo a las partes. Eso que decíamos antes de las tendencias y demás serían esas partecitas que se van observando en torno a las variables y podemos entenderlo cuando ya llegamos a ver cada una de ellas por separado. Que luego en análisis y demás se pueden ver en conjunto y demás, pero por lo menos la secuencia lógica de este proceso es lo que quiero que se lleven de esta imagen. Y vamos a ver unas características ahora de lo que es el enfoque cuantitativo para que entendamos por qué yo elijo el enfoque cuantitativo versus el cualitativo.
Lo primero es que la descripción del problema bajo estudio se realiza por medio de la identificación de esas tendencias o la necesidad de explicar relaciones entre variables. Y usted dice, ¿cuál es la idea de presentar estas dos cosas? Bueno, la identificación de tendencias, si lo hacemos a manera descriptiva y hacemos por ejemplo, unas estadísticas descriptivas, nos vamos a quedar con frecuencias, porcentajes por variable y que vamos a ver las tendencias que se dan a lo largo de todos los participantes. Si vemos la necesidad de explicar las relaciones entre variables, quiere decir que yo puedo identificar diferencias entre grupos de sujetos a partir de variables o verificar en sentido estricto asociación o relación entre variables. Y si esa es la necesidad para entender lo que está detrás del problema, pues así vemos cómo tiene sentido realizar una investigación cuantitativa. ¿Qué preguntas guías yo puedo hacerme para determinar esto? ¿Qué dificultad, conflicto o carencia se incluye como parte del problema? O sea, ¿qué es lo que encierra el problema en sí? Y una subpregunta, ¿qué datos cuantitativos se pueden utilizar como base para sustentar el problema? Porque de antemano ya yo sé que hay una serie de investigaciones previas, ya yo sé que hay una serie de variables que se pueden incluso cuantificar, sintetizar acerca de datos cuantitativos y por tanto me ayuda a representar esa dificultad, conflicto o carencia que incluye el problema de base. Y la otra pregunta que me puedo hacer es, ¿cómo podría indagarse para observar aspectos relacionados con el problema? Es decir, ¿qué métodos podrían utilizarse? Cuando hablamos de métodos, hablamos en cuantitativo de instrumentos, por ejemplo. Si un cuestionario, una prueba, una rúbrica, una escala de categorías. Podríamos hablar de datos registrados que se puedan cuantificar. Podríamos hablar de otro tipo de instrumentos que se reduzca a cantidades la información que se recopile. Y por tanto, que eso me ayude incluso a ver lo que dijimos al principio, la identificación de tendencias o la necesidad de explicar relaciones entre esas variables. Y finalmente podríamos preguntarnos, ¿cómo mediante la cuantificación podrían identificarse esas tendencias, relaciones entre variables que redunden en la identificación de posibles soluciones? Cuando seguimos la secuencia de preguntas, es entender el problema, cómo puedo recopilar información y cómo mediante esa recopilación de información puedo encontrar lo que arriba se decía en la característica de la identificación de tendencias y necesidades. Esto es una pregunta lógica y una pregunta también, digamos, base para que podamos decir, yo estoy inclinado hacia lo que es la investigación cuantitativa. Seguimos aumentando el nivel de dificultad en estas características. La siguiente característica sería, la literatura tiene un rol importante para el establecimiento de los propósitos, la redacción de preguntas y la proposición de hipótesis. En la investigación cualitativa, contrario a esto, se supone que la literatura tiene un rol importante al principio. ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa, la literatura sí nos guía un poco al principio, pero luego cobra mayor importancia durante el proceso de recopilación de información y análisis. Porque todo lo que se necesite entender, se supone que yo siga recopilando información para eso. Pero en la investigación cuantitativa yo establezco todas las bases de la medición, la definición de variables, el proceso a seguir, incluso los análisis estadísticos que yo quiero hacer al final y que necesito para responder a mis preguntas de investigación, se supone que vienen de aquí, de esa revisión de literatura. Lo primero, cuando yo trabajo con mis variables, se supone que yo las identifico con la revisión de literatura. Ahí yo sé cuán definidas están, cuán identificadas están, qué instrumentos existen, cómo se han administrado esos instrumentos, en qué contexto, con qué sujetos y qué más cosas hay con esa medición. Así que sabiendo todo eso y la información que hay de base para cuando el problema se puede sustentar, con esa información previa, entender y el camino a seguir,
se puede planificar. Ahí es que viene entonces el establecimiento de propósitos, redacción de preguntas y proposición de hipótesis. Como vimos en la figura de las diapositivas primeras de esta presentación, vimos que la figura mostraba una secuencia lógica de pasos, secuencial, y usted puede ver esa parte de que una cosa va llevando a la otra, pero la revisión de literatura entonces tiene ese rol importante. Por tanto, preguntas guías. ¿Qué información se necesita para entender el problema? ¿Con qué teorías se sustenta la indagación respecto al problema de base? ¿Y qué investigaciones se han realizado relacionadas con el problema bajo estudio? Esto es básico y usted antes de seguir debe llegar a un punto de saturación con la revisión de literatura para saber de cuántas maneras posibles se ha definido una variable, cuántas maneras posibles se ha medido una variable, qué instrumentos existen, cómo se han llevado a cabo, si hay evidencias de validez en torno a las mediciones que se están trabajando, cómo se ha trabajado con la confiabilidad de los resultados, específicamente si voy a seguir un marco teórico o un marco conceptual, que también puede ser, pues ese marco teórico, qué teorías son las que me ayudan a sustentar y a entender el problema de base, con qué conceptos yo me quedo para poder definir todo el asunto de la información que se necesita trabajar en esta investigación cuantitativa y cómo eso de alguna forma se traduce en investigaciones previas. Y ahí debo mirar cuál era el problema de base, cómo se definieron los propósitos y preguntas de investigación, qué instrumentos se utilizaron, en qué contexto se realizaron, qué sujetos participaron, qué análisis estadísticos se realizaron, a qué conclusiones se llegó, qué recomendaron los autores para seguir indagando, qué cositas no se quedaron tan claras o qué cosas se identificaron que a mí me interesa saber si en mi contexto se pueden dar. Y con eso, vuelvo y digo, llego a ese punto de saturación con la información previa y ahí entonces es que me dirijo a lo que decíamos antes, los propósitos, preguntas e hipótesis. Y todos los aspectos que se relacionen con el problema, ¿cómo se pueden ver? Y usted dice, bueno, el problema es uno, sí, pero el problema es uno, pero no todo el que plantea un problema lo plantea de la misma forma. Así que a base de qué plantearon los problemas, qué sujetos se veían implicados en ese problema, en qué contexto específico y qué situaciones aledañas al problema están ahí. Y para entender todo eso, qué métodos se utilizaron para recopilar datos y analizarlos. Y, obviamente, qué variables se relacionan con el problema bajo estudio. Con la literatura se supone que, ya lo dijimos antes, se identifican todas las variables y conceptos que se relacionan con la parte central del problema y de ahí se me dirige el proceso. Así que ya vemos que son dos características específicas de la investigación cuantitativa que me ayudan a decidirme si estoy en una investigación cuantitativa o no. La tercera característica es, en los propósitos, las preguntas y la hipótesis, se observa especificidad y medición. Es decir, que con lo que yo estoy planteando, se supone que se observe algo específico y por tanto, que la medición quede allí de alguna manera explícita, aunque muchas veces queda implícita. Bueno, vamos a explicar eso. ¿Qué datos necesitan recopilarse para observar diversos problemas? ¿Qué análisis estadísticos pueden realizarse que permitan dar respuesta a las preguntas de investigación? Y cómo por medio del análisis de datos y la interpretación de los resultados se pueden identificar posibles soluciones para el problema. Cuando tenemos esto identificado de esta manera, yo sé qué datos necesito recopilar gracias a esa revisión de literatura previa y en los propósitos ya debe venir. Por ejemplo, determinar el nivel de desarrollo de tal cosa. Ese nivel de desarrollo, pues, y esa tal cosa es la variable de interés. Medir la variable tal. Identificar relaciones entre tal variable y tal variable y tal variable, porque pues, es un mínimo de dos.
podría verse diferencias entre grupos, pues podría decir identificar diferencias entre a partir de. Todo eso ya me va diciendo los datos que yo voy necesitando acerca de las variables y los análisis estadísticos que están detrás. Si yo solamente voy a trabajar con el nivel de desarrollo de algo, se puede quedar en estadísticas descriptivas, digamos frecuencias, porcentajes, si es una variable numérica, pues podría haber, en sentido estricto, claro está, pues podría haber entonces estadísticas descriptivas de tendencia central en el sentido de variables numéricas, en el que yo puedo ver media, moda, mediana, variabilidad, etcétera. Si son variables de corte categórico, pues entonces si vemos frecuencia, porcentaje, la moda se puede observar, pero el centro se ve de otra manera y la dispersión también se ve de otra manera. Hay unas estadísticas específicas para saber, de acuerdo con las categorías de las variables, se puede ver la variabilidad, y hay un cálculo para ello. Y en el caso del centro, se supone que yo vea hacia dónde tienden los datos en torno a lo que es la moda. Y así puedo ver un centro definido. Pero tiene la limitación de que como son variables categóricas, pues no hay un número en sentido estricto detrás, sino lo que hay son frecuencias por categoría. No es lo mismo hablar de una variable, por ejemplo, estado civil, a una variable que sea altura, por ejemplo, masa, porque ya esas son cantidades en sentido estricto, incluso que tienen unidad de medida. Y por tanto, yo debo saber ¿a qué ha venido todo esto que he dicho? Porque dije que esa variable de qué nivel de desarrollo tiene. Ahora, si yo estoy buscando, por ejemplo, establecer diferencias entre grupos a partir de una variable, pues ya yo sé que la estadística que se necesita como base, pruebas T, por ejemplo, para grupos relacionados o grupos independientes, dependerá de cómo se plantee el asunto de los grupos y demás. Podrían verse estadísticas no paramétricas que tengan que ver con estas tipos de variables, como por ejemplo la Wilcoxon, Maguire y Yu, que son las equivalentes a las pruebas T de grupos dependientes o no dependientes, y la de, por ejemplo, Kruskal-Wallis, que es la equivalente a ANOVA. Pues podríamos ver esas posibles estadísticas que ya yo vaya previendo que se necesita. Y si es relación entre variables, si es relación entre variables numéricas, podríamos hablar de relación Pearson o correlación Pearson. Podríamos ver en el sentido de variables categóricas lo que se le llamaría asociación para diferenciarlas de las numéricas. Y ahí podríamos estar, primero tenemos que ver el G cuadrado para ver si hay una relación de dependencia entre las variables, y si se identifica la relación de dependencia, entonces se verifican coeficientes de asociación, como el coeficiente de contingencia, Cramer, Tau, Spearman-Rho, o sea que hay varios que yo puedo trabajar con la asociación dependiendo de el tipo de categorías que tenga la variable, y también si hay asociación o no entre ellas por esa parte de la relación de dependencia. Pero bueno, que vean que más o menos por ahí va el asunto de qué análisis estadístico se puede ver. Y la tercera pregunta va atada con el asunto de, por medio del análisis y la interpretación de resultados, la identificación de posibles soluciones. Si usted encuentra una relación, por ejemplo, positiva y alta entre dos variables específicas y esas variables usted las ve respecto al problema, pues que usted podría decir, bueno, las posibles soluciones se deben identificar con el análisis de estas dos variables. Porque estadísticamente hablando, se observa que en la medida en que una variable está presente, la otra aumenta. Si una aumenta, la otra aumenta. Y eso permite que usted, de acuerdo con la literatura que ha revisado, sepa en qué parte del asunto haya que trabajar para identificar esas posibles soluciones. No es tan sencillo como se ve, pero sí
puede observarse como una cuestión de secuencia lógica de procesos, ya que los propósitos me llevan a una acción específica, la acción se concretiza en las preguntas de investigación, que se recopila información, se establecen hipótesis en el caso de que haya algún análisis de corte inferencial, y de acuerdo con las inferencias que se hagan y demás, o con el análisis de los datos que me lleva a una interpretación de los resultados, ahí vemos por dónde hay que buscar esas posibles soluciones de acuerdo con las variables que estoy trabajando. Así que no es tan sencillo decir, bueno, en los propósitos, las preguntas y las hipótesis está la especificidad y la medición. Claro, está presente, pero todo eso tiene que ver con el problema de base. Otra característica es la recopilación de datos numéricos se realiza con cantidades grandes de sujetos mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas predeterminadas. Interesante el asunto de que diga que se realiza con cantidades grandes de sujetos, porque la investigación cuantitativa tiene la característica de que se quiere generalizar a toda la población. No siempre se logra, pero eso es uno de los fines de la investigación cuantitativa. Dice aquí recopilación de datos numéricos, eso también es interesante que lo diga, aunque usted diga que esto pues obviamente se sabe, pero muchas veces se involucra información cualitativa simplemente para entender alguna cosita pequeña, menor y demás, y no estamos hablando de investigación mixta. Pasa como cuando tomamos el webinar de investigación cualitativa, que dijimos que se podían introducir pequeñas mediciones para establecer perfiles o entender algunos asuntos pequeños que no tuvieran un corte inferencial. Pues lo mismo pasa aquí, que lo cualitativo no sea parte de una pregunta de investigación que me lleve a unas interpretaciones diferentes, que no sea la parte cuantitativa. Así que se pueden mezclar algunas cositas, pero no en sentido estricto cualitativo, como para un análisis profundo completo de eso. Y otra parte importante es que dice que mediante el uso de instrumentos con preguntas y respuestas predeterminadas. Sí, bien sabemos los instrumentos que se construyen para la medición cuantitativa son instrumentos que ya vienen con preguntas predeterminadas, incluso las respuestas ya también están ubicadas por allí para que usted las elija. Si usted da una respuesta, es una respuesta que debe ser objetiva, que luego se va a reducir a cantidades también, de acuerdo con su frecuencia identificada. Y así podemos ver que lo que me está llevando esto es a poder cuantificar el asunto. Si usted le pregunta a la gente cómo se ha sentido hoy, sin más, pues le pueden venir muchas respuestas que luego sería un poquito más difícil poderlas llevar hacia la cuantificación. Ahora, si usted le pregunta, ¿qué estado de ánimo tiene de los siguientes? Y le coloca allí 3, 4, 5 estados de ánimo, las personas le pueden marcar entre unos y otros y que usted va a buscar una frecuencia por categoría de respuesta. Y eso es lo que hace que se propicie el asunto de la medición. Pero eso no viene así sin más. Eso viene por todo un proceso de indagación previa hasta que se construye el instrumento, y el instrumento tiene unas guías para esa construcción. Veamos las preguntas guías. ¿Qué cantidad de sujetos es necesaria para poder generalizar los resultados? Y usted dice, ¿cuál es la muestra necesaria para poder generalizar? Hay una fórmula para ello. Y esa fórmula viene dada, hay una serie de información que te va a pedir, de probabilidades y más, del error de medición también viene por ahí. Y luego, ese error es lo que más o menos me va definiendo la cantidad de sujetos de acuerdo si tengo una población finita o no. Y de ahí sale un numerito. Y ese numerito es el que usted va a tener en cuenta cuando va a realizar el muestreo, y usted espera cumplir con ese numerito de base. Ahora bien, el tipo de muestreo también incide en la generalización. No puedo decir que en sentido estricto, cuando yo realizo una selección de participantes por medio de un muestreo por conveniencia, pues voy a tener garantizada la representatividad y por tanto voy a poder generalizar. No siempre es así. Y se supone que ese no es un muestreo probabilístico y por tanto
se desconoce la probabilidad de selección de los sujetos y eso dificulta el asunto de la representatividad. Cuando se elige un muestreo que tenga que ver con métodos aleatorios, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el sistemático, tenemos también el estratificado y por último tendrías el de conglomerados, pues estos 4 muestreos, por lo menos por medio de ellos, usted puede moverse un poco más al asunto de la generalización. Claro está que los primeros 3 son mejores en el sentido de el asunto de lo aleatorio se da mejor que en el de conglomerados. Pero bueno, eso sería toda una clase de muestreos, así que no vamos a entrar en ello más allá, sino que sepamos que existe una fórmula para poder encontrar la cantidad mínima de datos para generalizar y que también los muestreos probabilísticos son los que mejor contribuyen a que se pueda dar en la selección de participantes y que la muestra final que yo obtenga sea representativa de la población y por tanto yo pueda generalizar. ¿Qué pasa con el muestreo de conveniencia? Como dijimos, no siempre voy a garantizar la generalización porque la representación no está garantizada. Si usted hace un muestreo aleatorio simple, se supone que se propicia la representatividad porque entran todos los sujetos al azar y se supone que de todas las características se puede obtener sujetos. Es al azar, así que se supone que se propicia. Claro está que luego de que usted termine el proceso de muestreo, debe verificar si las características de su muestra están en igual proporción que están en la población. Pero bueno, todo esto es un poquito complicado en el sentido de la generalización. Por eso es que no siempre podemos generalizar. ¿De qué va esto aquí? Usted dice, pero entonces, ¿cuál es el propósito principal de la investigación cuantitativa? No dijo que era la generalización. Vale, pero ¿qué puede pasar? Que no siempre la tenga y entonces la generalización se dé solamente con sujetos que tengan las mismas características de los sujetos que participaron en la investigación. Por eso es que se presenta siempre una parte descriptiva al inicio de los resultados para que las personas que leen sus investigaciones sepan de antemano que en esta investigación no hubo muestreo aleatorio simple, no hubo manera de ver la representatividad en sentido estricto como se espera, pero hay unas características de sujetos y tal vez esos sujetos tienen las características similares al contexto en el que yo estoy y por lo tanto esa investigación sería buena para yo utilizarla para sustentar mi proceso de investigación, análisis y resultados. Así que a fin de cuentas, todo ese proceso de muestreo tiene lo suyo, que eso sería ya para un webinar completo, pero que veamos que el asunto de la parte de recopilación de datos no es tan sencilla como muchas veces planteamos, que cualquiera construye un cuestionario, lo administra, lo analiza en sus datos y ya está. ¿Por qué? Porque la medición de variables tiene un procedimiento a seguir. De acuerdo con el instrumento, cada instrumento tiene una estructura, cada instrumento tiene un propósito de uso, cada instrumento tiene unas normativas para construirlo. Por ejemplo, si estamos hablando de una prueba de aprovechamiento, la prueba de aprovechamiento se supone que parte de una planilla de especificaciones de acuerdo con los temas que se han dado en clase, cuánto tiempo se le ha dado a cada tema, y luego que yo tengo establecido por tiempo cuánto se ha dado en clase, se supone que eso mismo se refleje en la prueba. Y ya veremos luego que hay una regla para construcción de ítems. No es lo mismo ítem de respuesta alterna que uno de correspondencia, que uno de respuesta breve, que un ítem de clasificación, de ordenamiento, o sea, o de alternativas múltiples. Cada uno tiene sus normas para estructura. Así que tampoco es tan sencillo hacer un examen, como diríamos, o una prueba de aprovechamiento. Lo mismo pasa con un cuestionario. Usted parte
de una revisión de literatura. Se supone que hay unos temas principales que usted quiere trabajar. De esos temas surge o se identifican una serie de variables y con esas variables se supone que usted se mueva a hacer preguntas. Y por eso es interesante buscar literatura previa para saber qué se ha hecho, cómo se preguntó, con quién se preguntó, etc. Y la estructura de los cuestionarios también tiene mucho que ver en cómo se trabaja con ellos. Los datos sociodemográficos se presentan de alguna manera. Hay otras variables que son más propias para tener una escala de respuesta, como la famosa escala tipo Likert. Hay otros que son preguntas para establecer frecuencia. Entonces la escala de respuesta cambia y la estructura también del cuestionario, de cómo se presentan las preguntas y demás, también tiene lo suyo. Y si seguimos con cada uno de los instrumentos, podríamos ver que dependiendo lo que yo voy a medir, es el instrumento más idóneo para hacer. Si mayormente estamos hablando de actitud, percepción, opinión, satisfacción en torno a un asunto específico, mayormente utilizamos cuestionarios. Si estamos hablando de aprovechamiento, estamos hablando de alguna cuestión psicológica que se esté tratando de medir y demás, hay una prueba que se construye para eso. Si estoy hablando de tareas para desempeño, sabemos que tenemos la rúbrica o la escala de categorías como instrumentos que son más idóneos para ello. Y así puedo ver que cada uno de ellos tiene algo diferente. Luego hay otros tipos de instrumentos que, bueno, estos son los más conocidos, los demás no voy a seguir mencionando, simplemente para que vea que el sentido de seleccionar un instrumento. La escala de respuesta también es necesario saberla porque los análisis estadísticos se basan en la escala de medición y la escala de medición se relaciona mucho con la escala de respuesta. Si yo tengo una escala de respuesta que simplemente es establecer un orden específico, pues eso está ligado a una escala de medición ordinal. Si yo estoy trabajando con una escala de respuesta que son simplemente etiquetas en las que yo me identifico, pues yo estoy hablando con una escala de medición nominal. Si estoy hablando de que todo esto tiene que ver con mediciones estrictas, cantidades o cifras a las que se va a reducir la información que yo estoy trabajando, pues eso tiene que ver con una escala de razón. Y por tanto, cada una de ellas se supone que tiene una forma diferente de trabajarse y que las estadísticas se realizan de acuerdo con las que yo tenga. Yo no puedo realizar, por ejemplo, bueno, de poder, cualquier cosa se hace, pero concienzudamente no debería realizarse, por ejemplo, una prueba T con datos que no sean para lo que ella está propuesta. Igualmente la relación entre variables. Muchas veces nos encanta pues, hacer una correlación Pearson entre el estado civil y el género. Y usted dice, ¿y eso? Pues no son variables, ninguna de las dos son variables numéricas, pues no tiene sentido hacerlo. Así que por la escala de respuesta, que a su vez se relaciona con la escala de medición, es que se elige correctamente el tipo de estadística que se trabaja. Eso está también atado al tipo de variable que se está midiendo y el cómo se está haciendo, pero que veamos que esta recopilación de datos numéricos tiene mucha dificultad en cuestión de preparar el instrumento, pero una vez esté hecho, pues muy bien, o sea, ya todo fluye. Pero esta preparación es la que toma un poquito de tiempo, esfuerzo y demás, y muchas personas pues no les gusta ese proceso y prefieren irse con otro tipo de enfoque metodológico, aunque no sea el más ideal para hacerlo. Pero bueno, para eso es que estamos tomando estos webinars, para que ustedes puedan entender las diferencias entre unos y otros. Así que teniendo claro que el asunto de la recopilación de datos numéricos me debe llevar a una cantidad suficiente para generalizar, que hay unos instrumentos de base que son los más idóneos para medir ciertas variables, pues entonces se supone que yo me decida por una investigación cuantitativa y saber que lo estoy haciendo bien de acuerdo con estas características que estamos viendo.
Más, los resultados del análisis estadístico acerca de tendencias, la comparación entre grupos o la relación entre variables se interpreta a base de investigaciones previas. Esto es algo distintivo porque se supone que el análisis estadístico se realiza con datos que se recopilan, pero dice cómo con cada análisis se pueden contestar las preguntas de investigación. Pues se supone que de antemano usted leyó investigaciones, usted leyó información acerca de definición y medición de variables y por tanto, entendiendo el problema en sí, usted debe saber qué medición es la que hacía falta y qué análisis estadístico es el que hay que realizar para saber que los resultados que usted obtenga le ayuden a contestar la pregunta de investigación específica. Si usted tenía una pregunta de investigación que tenía que ver, como dijimos, qué nivel de desarrollo tiene tal variable, pues esa pregunta de investigación está atada con un instrumento con el que se mida ese nivel de desarrollo y con el análisis específico con el que usted obtenga el nivel de desarrollo. Y así puede contestar la pregunta. ¿Cómo desde las investigaciones previas se anticipan los resultados? Se supone que con toda la medición que se ha hecho antes, cuantitativamente hablando, ¿no? En las investigaciones, pues se supone que usted vaya observando una tendencia en los resultados. Y usted pueda anticipar, si es muy contundente esa anticipación es porque hay suficiente literatura, usted encontró un punto de saturación en esa literatura y puede decir la dirección que los resultados van a tener de acuerdo con el contexto en que se está llevando a cabo la investigación. Pero eso no siempre ocurre porque muchas veces no llegamos al punto de saturación en esa revisión de literatura, porque muchas veces no hay investigaciones previas específicas en las que se trabaje lo que estamos investigando en el momento actual y por tanto mi predicción no va a ser tan acertada y me muevo a otro tipo de predicciones. Como vimos en las hipótesis que había hipótesis no direccionales o la hipótesis nula. Pero en el caso de que yo tenga la contundencia en mi información, se supone que me pueda mover a una hipótesis direccional sin problema. Pero bueno, cuando yo encuentro mis resultados y ya yo leí toda esa información previa, ya yo tengo investigaciones que tenían esta tendencia en los resultados, yo puedo decir, mis resultados son estos y pasó lo mismo que en las investigaciones esta y esta. Y eso es interesante porque usted se nota que hizo una medición, digamos, más rigurosa en el sentido de que pudo encontrar la manera de medir esas variables, que vio que había investigaciones en las que se hacía una medición similar y que usted pudo encontrar también resultados similares. Y usted se preguntaría, ¿y si ocurre todo lo contrario? Que lo que yo encuentro no tiene nada que ver con las investigaciones previas. Pues eso es otra investigación, porque entonces tendríamos que buscar qué pasó en nuestro contexto para que los resultados fueran diferentes. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de sujeto, el muestreo, el contexto en sí, la parte histórica, la parte cultural. O sea, hay muchas cosas que están involucradas de las que yo tengo que nutrirme en esa revisión de literatura de acuerdo con el contexto en el que yo voy a hacer mi investigación. Pero puede ser que no encuentre todo lo que busque. Así que puede ser que lo nuestro sea un resultado novel, un resultado que nunca se había encontrado. Y voy a buscar entonces qué es lo que ocurre ahí y por qué se dio. Otra característica. La exposición de resultados se lleva a cabo desde la utilización de criterios para la evaluación, una estructura fija y el seguimiento de la objetividad. Ya aquí nos metemos en asuntos específicos de la exposición de resultados. Se supone que estamos exponiendo resultados de estadísticas y esas estadísticas tienen una interpretación específica de acuerdo con los autores que las hayan propuesto, pero también la interpretación se contextualiza. Y por tanto, cuando se trabaja para el asunto de la evaluación de lo que yo estoy exponiendo, se supone que hay unas recomendaciones. Cuando usted tiene un estudio descriptivo, ¿qué es lo que se hace? Cuando hay un estudio de relación entre variables, ¿qué es lo que se hace? Y cuando hay un estudio que tiene que ver con diferencias entre grupos a partir de variables, también hay una serie de recomendaciones. Y esa estructura fija que hay, el seguimiento de la objetividad,
se supone que la tengamos en cualquier investigación cuantitativa, porque eso es lo que la distingue. El seguimiento de la objetividad, nosotros vamos a hacer objetivos porque vamos a hacer una medición, esa medición se va a reducir a cantidades, esas cantidades se van a analizar estadísticamente y ese estadísticamente no es otra cosa que en el asunto de la exactitud y la precisión matemática, cuando trabajamos con números. Pero más allá de eso, nosotros cuando investigamos, nosotros no nos involucramos en el contexto, no nos involucramos con el participante, no hacemos una indagación más específica en sentido cualitativo y por tanto la objetividad del investigador es algo que se distingue en este tipo de investigación. Y la estructura fija, obviamente hay unas estructuras ya establecidas para cómo se presentan los análisis estadísticos, cómo se hace para contestar las preguntas de investigación, cómo se presenta el informe, etc. Así que preguntas guías. ¿Cómo yo voy a divulgar los resultados? ¿Qué estructura se debe seguir, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay para esa estructura en la exposición de los resultados? ¿Y qué aspectos éticos son aplicables en esa divulgación de resultados? ¿Cómo protegemos la identidad de los participantes? ¿Qué información debe presentarse acerca de la recopilación de datos que se hizo? Estamos hablando aquí de cómo se identificaron las variables, cómo se definieron, cómo se construyó un instrumento, cómo se analizan los datos que se recopilan con el instrumento, qué evidencias de validez y confiabilidad se tiene en torno a todo ese proceso. Es bastante rigurosa esa segunda pregunta. Luego la tercera, cómo deben exponerse los resultados y su interpretación. Eso está muy atado a lo que es la estadística específica en sí. Y cómo debe sustentarse la información, está trabajándose desde el sentido de la característica anterior. Cómo con las teorías y los conceptos que se definieron, más las investigaciones previas, ustedes pueden sustentar los resultados que se obtienen. Y obviamente llevarlos de forma contextualizada. La investigación cuantitativa muchas veces se ve como que, ay, es que son números, es que no puedo porque es que a mí no me gustan mucho las matemáticas, no puedo hacer, bueno, yo le compraría muchas veces la idea que si usted no puede trabajar con esos asuntos porque en realidad no está muy preparado en ese sentido, pues está muy bien y es bueno reconocer las limitaciones cada uno que lo haga. Pero no siempre una investigación cualitativa es aplicable para lo que yo quiero investigar y no tanto lo que yo quiero investigar, sino lo que se necesita hacer como parte de la investigación. Porque yo quisiera investigar, por ejemplo, yo quiero investigar acerca de tal asunto. Y yo digo, perfecto, ese es el quiero. Pero luego viene el asunto de, ¿y qué necesito hacer para poder investigar eso que quiero? Tal. Y luego viene la posibilidad. Puede hacerse de forma cuantitativa, existe una manera de identificar, definir las variables, hay instrumentos específicos, pues todo eso está atado aquí, o sea que no podemos desligarnos de lo que incluye un proceso de investigación cuantitativa, pero luego que yo estoy dentro de ese proceso de investigación cuantitativo bien hecho, la parte de análisis, exposición de resultados y su interpretación es mucho más sencillo que si se hace de forma cualitativa. Pero bueno, y eso también, como diríamos, sería otro webinar en el sentido de análisis cualitativo versus análisis estadístico para que pudiéramos ver qué posibilidades hay. Incluso aquí en el CEA se trabaja con tipos de programas que hay para que me guíen en ese proceso de análisis y por tanto se me facilita mucho el proceso de análisis. Una vez la medición está bien estructurada. Si mi medición no está bien estructurada, obviamente por más programas que yo utilice, pues no va a salir. Eso no es lo básico en la investigación cuantitativa, sino estructurar los procesos desde el principio con corrección. Bueno, teniendo entonces esto en cuenta, fíjense que hemos presentado hasta el momento esas características de la investigación cuantitativa que me van despertando el interés en lo que se debe hacer para realizar una investigación correctamente. Atando todo lo que vimos antes de tendencias, comparación de variables, relación entre variables,
y más cosas que se puede hacer con la medición, en sentido de que si hay una manipulación de variables para provocar un cambio, viene la elección de los diseños. Los diseños no se eligen de forma sencilla, decir, bueno, este es mi diseño, ya está, o lo voy a hacer porque este es el más que me gusta, o este es el más fácil. No, no, no. Todo viene atado con, dijimos antes, la necesidad, la posibilidad y luego lo que de ahí se desprende con la medición de variables. Por tanto, aquí tenemos un árbol de decisión sencillo, preparado obviamente por el doctor Bonilla, no lo he hecho yo, pero me lo ha prestado para que yo pueda presentárselo a ustedes y así se pueda guiar el proceso de esa investigación cuantitativa. Lo primero que yo me debo preguntar es si voy a determinar causa y efecto. Si mi pregunta es no, estoy en la patita, digamos, derecha. Y esa patita derecha tiene un nombre que se llaman diseños no experimentales, porque en ellos no hay una experimentación detrás, o sea, no hay una manipulación del medio para provocar cambios y demás. Pero si se dejan llevar por los colores, a pesar de que el causal comparativo está en la patita izquierda, y yo acabo de decir que acá se llaman no experimentales, por el color es que nos vamos a guiar más que por la patita. Así que teniendo en cuenta que el causal comparativo, el correlacional, el comparativo y el descriptivo tienen un mismo color, todos esos van a ser no experimentales por lo que en ellos se da y cómo se da la indagación. En ninguno de ellos se provoca un cambio por medio de una manipulación de variables en sentido estricto que se dé por el investigador en ese momento. Por eso es que se llaman no experimentales. Pero digo eso para que tengamos en cuenta, luego vendrán definiciones de lo que es experimental y no experimental, que tengamos en cuenta que experimental y no experimental como clasificación no es el nombre de los diseños, a pesar de que haya un diseño que se llama experimental. Estamos hablando de que cuando se habla de diseños no experimentales o que es un diseño no experimental, es una clasificación y lo que me está dando es eso mismo, que no hay una manipulación de variables para provocar esa causa y efecto que estamos trabajando. Así que si yo no voy a determinar causa y efecto, lo primero que viene a mi mente es, ¿se establecerán relaciones o se harán predicciones? Porque si yo voy a establecer relaciones entre variables, si yo digo que sí, eso es un diseño correlacional. Si yo contesto que no voy a establecer relaciones ni voy a hacer predicciones a base de esas relaciones entre variables, pues entonces viene otra pregunta y me dice, ¿se establecerán diferencias entre grupos? Si yo contesto que sí, que voy a establecer diferencias entre grupos, mi diseño se llama comparativo. Si yo no voy a establecer diferencias entre grupos, ni voy a establecer relaciones entre variables, pues lo que me queda es hacer una descripción estadística y por eso me quedo con el diseño descriptivo al final. En estos tres, los diseños tienen que ver con una no manipulación de variables y por tanto todo se investiga según ya está dado. O sea, yo hago la medición de las variables y trabajo con ellas, pero con ninguna de ellas provoqué un cambio. Las analicé según se encontraban. Por eso es que se llaman también diseños no experimentales. En este caso, los nombrecitos me van llevando tanto para el procedimiento que yo voy a trabajar con las variables como con el análisis estadístico que voy a hacer. En un diseño descriptivo simplemente voy a realizar estadísticas descriptivas y mi descripción va a ser a base de estadísticas. O sea, la descripción que finalmente se va a hacer en la exposición de resultados va a ser una descripción estadística. Si yo lo que voy a hacer es identificar diferencias entre grupos que se formen a partir de una variable categórica, si esa variable categórica, por ejemplo, estado civil, y todos los sujetos que están se pueden clasificar en los distintos estados civiles que se propongan, pues por lo tanto, los grupitos que se formaron a partir de esa variable categórica que permitió que se agruparan los sujetos ahí. Y luego habrá otra variable en torno a la que yo tenga un interés secundario, es decir, con lo que yo esté trabajando,
y esa otra medición es a base de la que voy a conseguir las diferencias entre los grupos. Por ejemplo, opinión, percepción, actitud, esa sería la variable que yo digo que va a ser la de base para la comparación, pero los grupos se formaron gracias a esa variable categórica que mencioné antes del estado civil. Y yo voy a verificar si la actitud hacia X cosa es diferente o no de acuerdo con los estados civiles de los sujetos. Eso es lo que tendríamos de base como tal en un diseño comparativo. Las estadísticas, además de yo tener estadísticas descriptivas, tendría que utilizar estadísticas de corte inferencial, como las que le dije antes. Se pueden meter el asunto de las pruebas T, en el caso de las categorías fueran 2. Si las categorías son 3 o más, entonces entramos en ANOVA para poder establecer diferencias entre los grupos. Y en ANOVA tenemos también la distinción de que se utilizan los famosos post-hoc, y esos post-hoc son los que me ayudan a identificar entre qué categorías de la variable existe diferencia. Porque si usted encuentra diferencia en el ANOVA, le dice que sí, que hay diferencia significativa entre los sujetos, pues usted debe buscar qué características, entre qué características es que se dan las diferencias, y por eso es que se da un segundo análisis específico. Bueno, pero como le digo, eso sería siempre otro webinar. Lo que interesa aquí es que usted pueda identificar estadísticas descriptivas, descripción de algún asunto, descripción de variables, diseño descriptivo. Que vamos a dar un saltito y podemos comparar los grupos para saber si hay diferencias o no entre ellos, pero esos grupos se forman a partir de una variable categórica. Pues estamos hablando del diseño comparativo. Que yo lo que quiero es establecer relaciones entre variables. Y tengo las variables medidas, al menos 2 variables medidas, y quiero establecer esas relaciones, o a base de la relación entre variables se elige una ecuación de predicción y de ahí sale entonces una predicción, pues entonces estoy hablando de un diseño correlacional. Esa es mi patita derecha, espero que la hayan entendido. Cuando hablamos de la patita izquierda, en la patita izquierda sí me interesa buscar causa y efecto. Y por tanto, va a haber una manipulación de variables detrás. Pero la primera pregunta es esa. ¿Voy a manipular yo la variable independiente? Como investigación en ese contexto específico, yo voy a manipular la variable, y yo digo no. Y usted dice, pero no se supone que estoy trabajando con causa y efecto, que tiene que haber una manipulación de variables como causa para que se vea el efecto en otra variable. Y yo digo, sí, pero existe un diseño que es el causal comparativo, en el que se busca una explicación causal, pero la distinción es que la variable independiente de interés ya viene manipulada. Cuando hacemos investigaciones, por ejemplo, con fumadores, con gente que pues tiene alcoholismo, con personas que se someten a un tipo de terapia voluntariamente, con el asunto de cualquier otro trabajo que se pueda tener, que es algo que es voluntario y que yo no puedo obligar a la persona, ya sea porque es antiético o porque es un riesgo para la salud de la persona, pues esa variable yo la tengo que buscar que venga ya manipulada. Así que si yo hiciera una investigación con fumadores, pues sería lógico buscar gente que fume y gente que no fume. Y la variable de interés es el fumar, pues ya vino manipulada. Ya los fumadores fuman y los no fumadores no los tengo que poner a fumar, no los tengo que obligar a ello. Hay otra serie de cosas que están detrás, que ya los veremos en su momento cuando veamos el diseño explicado en las siguientes diapositivas, pero que sepamos que la variable yo no la manipulo como investigador en mi proceso de investigación, sino que ya viene manipulada de antes. Por eso es que tiene el mismo color de los diseños correlacional comparativo y descriptivo, porque no hay una manipulación directa de la variable, y eso es lo que distingue a los diseños no experimentales. Esa manipulación directa no se da. Pero bueno, salvo eso, si
voy a hacer una manipulación directa de la variable independiente, pues se supone que la siguiente pregunta es, ¿habrá selección aleatoria? Si hay selección aleatoria y luego también puede haber una asignación aleatoria de los sujetos para formar los grupos de comparación, pues ahí yo estoy en un diseño experimental puro que llamamos. Ese diseño experimental puro es el diseño en el que los sujetos se eligen de forma aleatoria, se forman los grupos también por asignación aleatoria y por tanto, cuando se trabaja con la manipulación de variables, se puede decir finalmente si hay algún cambio y demás significativo, que ese cambio se da por la manipulación de la variable, porque tenemos un grupo control y demás, con el que podemos comparar y ver lo que era, lo que se hace tradicionalmente versus lo que estoy poniendo a prueba. Eso sería un diseño experimental. Ahora, si yo no tengo esa selección aleatoria, si simplemente yo lo que voy es a utilizar grupos que ya están establecidos previamente, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, los grupos ya están por salones hogares. Usted no puede ir a romper los salones hogares porque usted quiere formar su investigación, ¿no? Pues esos grupos que le llamamos grupos intactos o grupos no equivalentes entre sí, pues me hacen que el diseño se convierta en cuasi experimental. Eso es lo que se trabaja. Tengo ahí el cuasi separado para que usted vea que es casi un experimento en sentido estricto, pero no llego por el tipo de selección aleatoria que está. Pero en los dos hay una manipulación directa del medio o de la variable de interés o de la variable independiente, que a su vez eso va a provocar un efecto en la variable dependiente. Y eso es lo que interesa en un estudio experimental, el determinar esa causa y efecto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que no caigamos en el error de decir, pues el causal comparativo es experimental y correlacional comparativo y descriptivo es no experimental. Ya les dije que ni en el causal comparativo, ni el correlacional, ni el comparativo, ni el descriptivo existe manipulación directa de la variable independiente o de cualquier variable, pero en el experimental y en el cuasi experimental sí. Así que esa es la distinción. Véalo desde ese punto de vista, no tanto en el de ver otras preguntas y esas clasificaciones que se den de forma arbitraria. Lo que sí podríamos afirmar es lo que está arriba en la pregunta. La patita izquierda tiene que ver con causa y efecto y la patita derecha no tiene que ver con causa y efecto porque en ningún momento se está provocando un cambio. Usted, no hay una causa, no hay una manipulación de variable para ver el efecto en otra. Eso es lo que los hace diferentes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con el entendimiento de este árbol de decisión? No tenemos ninguna pregunta en el chat, doctor. Muy bien, gracias. Si a lo largo de ahora que vengan los diseños explicados hay alguna pregunta, pues las podemos hacer. Bueno, pues dejando atrás, simplemente que cuando usted se pare en algún momento a hacer una investigación cualitativa y usted dice, espérate, voy a ver qué voy a hacer. A mí me interesa buscar causas y efectos. Yo digo, no, no me interesa buscar causas y efectos. Me interesa la relación entre variables y la puedo hacer si tengo las variables definidas, tengo la posibilidad de cuantificar y realizar esa estadísticas. Perfecto, pues estoy en correlación. Que no, no me interesa hacer eso. Si lo que me interesa es medir una variable y tener unas variables categóricas para clasificar a los sujetos, formar grupos y que ahí yo pueda hacer una búsqueda de semejanzas y diferencias entre grupos. Pues chévere, pues estoy en el comparativo. Que no, que lo que a mí me interesa es medir las variables y hacer una descripción estadística general de las variables en sí y con eso yo tengo la investigación hecha. Perfecto. Pero que sepamos que cuando hablamos de al principio de necesidad versus posibilidad, la necesidad debe ir primero. Si el problema de base que usted tiene requiere, por eso lo de la necesidad, requiere que usted haga un análisis correlacional, chévere, estamos en correlacional. Si requiere que usted identifique las diferencias por grupos en torno a la medición de una variable, también estamos en comparativo.
Y en el caso de que yo quiera requiera hacer una descripción estadística y con eso ya yo puedo entender el problema, pues estoy ahí. Así que siempre veamos la necesidad primero y luego la posibilidad de lo que voy a hacer para poder entender el problema y que de ahí surja este árbol de decisión en el que usted se posicione y diga, pero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, etcétera, así, de acuerdo con la necesidad que había planteado antes y que pueda elegir el diseño con corrección. Eso es lo que yo esperaría cuando un estudiante me presente, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Pues bien, cuando viene un profesional que no sea un estudiante y me quiere hacer una consulta, yo me posiciono de esta manera. ¿Qué usted necesita hacer? Pero siempre le pregunto, ¿cuál es el problema de investigación? No, yo no tengo un problema. Yo, bueno, si no tiene problema, pues chévere, se acabó el proceso. Y siempre lo voy llevando hacia esa identificación de un problema. Hace poco tuve pues, una compañera que me decía, no, es que yo no parto de un problema. Y yo, pero hay un problema, porque ¿por qué te interesa hacer eso si en realidad no hay un problema? Ah, pues sí, es que pasa esto y esto y esto y esto. Y en ese sentido, no puedo detenerme a decir, ah, ok, es que no había un problema. Sí hay un problema y por eso es que quiero investigar y quiero hacer esta investigación. Que eso es lo que necesito yo hacer en este sentido. Bueno, pues vamos a movernos a las definiciones de participantes. Perdón, de los diseños. Bueno, particularidad de los diseños cuantitativos no experimentales. Vamos allá. Esencialmente se describen los participantes, rasgos, puntuaciones y otras características, y aquí viene, sin intervención directa o activa. Es decir, que no hay una manipulación directa de variables y sin cambios en las condiciones que afecten las respuestas de los sujetos, porque en el momento en que lo que yo realice afecten las condiciones de los sujetos y se provoque un cambio, deja de ser no experimental. Estos otros autores, en su definición, tienen estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables, en los que solo se observan los fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. Yo he trabajado en distintos lugares y en uno de esos que trabajé, al lado de una pared, ¿no? Oía a una persona diciéndole a otra, no, es que tú tienes un diseño no experimental, ese es el diseño que tú vas a usar. Y yo decía en mi mente, ¿cuál de los diseños no experimentales es que va a usar? Pero la persona nunca le dijo. O sea, que la persona se dejó llevar por estas definiciones y no se dio cuenta que era una clasificación de los diseños y no un diseño en sentido estricto. Ahora veamos. El diseño descriptivo, obviamente, vamos a describir estadísticamente un fenómeno tal cual ocurre. La investigación de este tipo es útil cuando se investiga un área por primera vez de la que yo tenga posibilidad de cuantificar, o sea, que yo tenga variables identificadas y demás. Y usted dice, pero si se investiga por primera vez, ¿cómo van a estar las variables definidas, identificadas? Bueno, piense lo siguiente, piense que usted tiene un área, es un área novel en el contexto en el que se está investigando, porque usted entiende que es novel porque no encuentra investigaciones específicas en el contexto, ni publicadas, ni nada inédito que esté por ahí, que usted tenga acceso, y usted dice, pues esto no se ha investigado en este contexto como tal. Pero de acuerdo con lo que usted necesita investigar, hay una serie de variables y si esas variables usted las puede definir, incluso puede desarrollar un instrumento o identificar un instrumento que pueda adaptar a su contexto, pues ya tenemos posibilidad de cuantificar. Y por tanto es un área que se investiga por primera vez, pero todo está a la mano. Es decir, hay variables definidas, se puede desarrollar un instrumento o adaptar uno y se puede llevar a cabo la medición. ¿Y qué yo hago? Lo hago de manera descriptiva porque yo no sé qué voy a encontrar con certeza. No es lo mismo como cuando yo identifico variables y yo quiero hacer un estudio correlacional y yo sé, previamente se ha hecho y se ha encontrado que estas variables se relacionan de esta manera en tal contexto con tal sujeto, en tal momento histórico. He encontrado un punto de saturación definido en torno a esas investigaciones previas y yo puedo decir, pues bueno, voy a hacerlo correlacional y la relación entre variables es posible
y va a ser en esta dirección. Así que como yo no tengo eso claro, pues me quedo con un diseño descriptivo y con eso comienzo. Aquí está todo lo que yo les acabo de decir de posibilidad de cuantificación, conocimiento acerca de las variables y base teórica preliminar. Ahora bien, esa descripción va a ser a base de frecuencias, porcentajes, promedios, variabilidad, de acuerdo con la escala de medición de esas variables. Recuerde que los promedios, la variabilidad, no siempre se puede calcular en sentido numérico con una variable que no sea numérica. Así que puedo también utilizar gráficas, imágenes de los resultados, pero que éstas no tergiversen la información. Si yo utilizo gráficos de barra, por ejemplo, debo tener en cuenta de que el programa me ajusta las barras a la frecuencia más alta disponible en ese momento. Y yo puedo tener aquí una variable medida de un grupo y que la frecuencia mayor sea 70 y que el otro grupo la frecuencia mayor sea 150. Y ahí veo las dos modas, pero cuando veo las gráficas son similares. ¿Por qué? Porque el gráfico, mayormente el programa me lo ajusta a esa frecuencia mayor y las gráficas se ven incluso mejor. Que por eso es que lo hace el programa así. Así que tengo que tener el cuidado de qué imagen o qué gráfico es la mejor. Y en todo momento los participantes, los instrumentos, las variables, el contexto, todo debe describirse a cabalidad para que se pueda utilizar con certeza con otras investigaciones. Así que, sin más, el diseño descriptivo simplemente es medir variables y describirlas estadísticamente tal y como ocurren. Diseño comparativo. Damos un salto y en este diseño comparativo lo que viene a ver es el asunto de que entra la comparación en juego. No es simplemente medir una variable o varias variables en el sentido de la medición con cualquier instrumento, sino que debo encontrar la posibilidad de formar grupos por medio de variables categóricas y que eso me lleve a una comparación respecto a las otras variables medidas de interés. Así que, obviamente, las variables independientes deben tener 2 o más niveles para que se pueda dar estos grupos. Y vamos a ver esta interacción entre las variables en el sentido de si el valor de una variable dependiente de un grupo es similar o no a el de otra variable, el del otro grupo, perdón. Los grupos no se forman a manera de grupo experimental y grupo control como en los diseños experimentales, sino que es de acuerdo con los niveles de la variable categórica o las categorías que tenga esa variable categórica es que se forman los grupos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 7, dependerá de los niveles de esa variable. Se utilizan estadísticas descriptivas inferenciales que se representen en gráficas y tablas. Ahora bien, debo tener en cuenta que lo que le dije antes, las estadísticas inferenciales son para evidenciar esas diferencias entre los grupos, pero no es para determinar causa y efecto en ningún momento y debo elegir los gráficos que sean idóneos. El ejemplo que le dije antes de la gráfica de barras, pues no sería el mejor para hacer esta comparación. Tal vez el de caja y bigote sería uno más idóneo por cómo se da el asunto de el ancho de la caja significa algo, el ancho o el largo de los bigotes significa algo, y la línea que está allí representada, que es la mediana, también significa algo. Y usted los contrapone uno con el otro y se puede ver gráficamente la diferencia, si es que la hay. Y el asunto de la causalidad viene porque usted no está manipulando ningún medio y por tanto no puede determinar causa y efecto en esa diferenciación por grupos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario con estos dos diseños? No tenemos ninguna pregunta en el chat, doctor, ni ninguna mano levantada. Esto está muy bien. O todo se está entendiendo o nada. Pero bueno, vamos para allá. Gracias, Rita. Y vamos a ver, con el diseño correlacional tenemos dos posibilidades. En la primera parte es la relación, obviamente, entre las variables, que es lo básico. Sin eso no podemos hacer el segundo. El diseño se relaciona
con variables que usted puede ver cómo una incide en otra y cómo comparten varianza esas variables. Por eso es que se llama el análisis correlacional, pues el asunto de la covarianza, ¿no? La varianza que se comparte. Y por tanto se dice que si comparten mucha varianza entre ellas, están relacionadas de alguna forma, estadísticamente hablando. Esta relación entre dos o más variables se hace a base de los coeficientes de correlación. Mayormente, si son variables numéricas, lo vemos con el coeficiente de correlación Pearson. Y si son variables categóricas, trabajamos con coeficientes de asociación. En este sentido, la palabra asociación y relación son sinónimos, pero se utilizan diferente para diferenciar la naturaleza de las variables que entran en juego en ese análisis. Se necesitan al menos 2 puntuaciones de cada sujeto, es decir, 2 variables medidas de cada sujeto para que se pueda calcular la relación entre ellas. Cada puntuación debe hacer referencia a una variable distinta, ya lo acabo de decir, y hay que determinar esa tendencia o patrón entre las dos variables para ver cuánta varianza comparten entre sí. Y aquí se desarrolla un diagrama de dispersión. Ese diagrama de dispersión es identificar, digamos, en un cuadrante, y tenemos eje de X, eje de Y, esos dos puntos, o sea, el valor que tiene esa variable en X y en Y, se ubica y se encuentra, y ese es el punto que tanto llamamos diagrama de dispersión o un diagrama de puntos. Y se van a ver los puntos ubicados por sujeto en torno a las dos mediciones. Y el valor que tengan una y la otra reflejará tal vez una ubicación en torno a una línea. Cuando la nube de puntos o ese grupo de puntos ahí en ese gráfico se observa una tendencia más bien de corte lineal, se observa. Si es una tendencia de corte cuadrático, también se ve. La cúbica no es tanto a lo que se ve, pero por lo menos los tipos de correlación se da. Mayormente nosotros trabajamos con relación lineal, así que se ve en un contexto plano sin problema, pero que sepan que hay otros tipos de relación entre variables. Ese coeficiente de correlación, gracias a esa línea que se va a formar, hablando de correlación lineal, si esa línea se ajusta lo más perfecto posible a la nube de puntos, el coeficiente de correlación va a ser mayor. En el momento en que un puntito sale de ahí, pues específicamente me va a mover esa línea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero si todo se concentra, muy bien. Lo que preguntaron por ahí, que si la correlación implica causalidad, se supone que no. ¿Por qué? Porque nos recuerden que no estamos manipulando variables y como no se manipula ninguna variable, no podemos determinar causa y efecto. Por eso es que no se ve causalidad. Lo que se ve es cómo esas variables comparten varianza y por tanto podemos decir que en la medida en que una variable aumenta, la otra aumenta. O en la medida en que una variable aumenta, la otra disminuye. Esa es la parte de que sea una correlación positiva o negativa. Y mientras más alta o mayor sea la concentración de puntos, perfecto. La concentración de puntos en el sentido de esa variable hacia esa línea, pues mientras mayor sea la concentración de puntos formando esa línea, mayor va a ser el coeficiente también de correlación. Y ahí es que se ve la intensidad de esa correlación entre las variables. Y así es como se ve la dirección, la intensidad de esa relación entre las variables. Gracias a que de ahí sale una línea que representa la relación entre las variables, usted puede dar el salto a lo que es la predicción. Esto que dice aquí, que el tipo de relación ya sabemos que es lineal, la dirección si es positiva o negativa y la magnitud depende del coeficiente. Cuánto mientras más llegue a casi hasta 1, pues podríamos decir que la intensidad o la magnitud es mayor versus si es casi 0, pues se supone que no hay ni siquiera nada de eso. Ahora bien, antes de entrar a lo de la predicción y la línea de regresión que está por ahí, se supone que la misma estadística va dando un resultado y me dice si esa
relación que yo identifique es significativa o no. Y eso se ve con unas pruebas de hipótesis que se hacen. El mismo programa lo hace acerca de la relación entre las variables, si existe o no esa relación. Si existe, se va a dar la significación estadística y entonces que usted se mueve a interpretar la correlación. De lo contrario, no tendría sentido. Lo bueno de esto es que mayormente cuando ocurre que no hay significación estadística, los niveles de la magnitud son bien bajitos. O sea que muchas veces no tiene sentido hacerlo porque es que no es significativo ni una cosa ni otra. Pero bueno, teniendo significación estadística, teniendo claro la relación entre variables de la dirección y la magnitud, entonces nos movemos a que con esa línea de regresión puede salir una ecuación de predicción. Y esa ecuación que sale de allí, vamos a tener el asunto del criterio, que es la variable que se quiere predecir, versus el predictor, que es la variable que estará contenida en la ecuación en sí. Cuando vemos, por ejemplo, y es igual a mx más b, pues ese mx ya está en el predictor y el asunto de la y es lo que vamos a predecir, por si lo quieren ver en una ecuación en sí, que es lo que sale. Se supone que teniendo la significación estadística anterior, las variables medidas, teniendo la interpretación de esa relación de las variables en torno a dirección y magnitud, se supone que yo para el futuro, yo puedo anticipar, teniendo la ecuación, y yo tengo mis variables, teniendo la variable tal, yo puedo predecir que cuando esta variable cambie de tal manera, el resultado que yo obtenga de esto en la otra variable, que es la variable criterio, va a ser de esta manera. Cuando trabajamos, por ejemplo, el asunto de la predicción, se supone que mientras mayor es la intensidad de esa relación entre las variables, mejor será la predicción. Incluso hay un coeficiente que es el famoso R cuadrado. Mientras mayor sea ese número, mayor será la predicción que yo puedo hacer. O sea, más poder tengo con ese asunto de la ecuación para predecir. Digamos, ¿qué cosas se predicen? Pues, por ejemplo, el éxito universitario. Ustedes ven que, por ejemplo, aquí en UPR existe la famosa fórmula del IGS, pues es una manera de ver cómo las variables se relacionan entre sí y redundan en el éxito del estudiante, que se pueda desempeñar bien en la universidad. Podríamos ver otro tipo de variables en las que yo pueda ver el desempeño de una persona con tal asuntos que yo esté midiendo, teniendo ciertas variables ya medidas antes, si esa variable va cambiando, cómo luego se ve lo que está tratando de predecir en la acción de la persona en sí. Así se ve con los tratamientos, con las medicinas y demás, en el hecho de que cambia la dosis, pues qué efecto tiene en el resultado del mejoramiento, ¿no?, de la persona, de acuerdo con lo que se esté tratando. Son cosas que se pueden predecir. Nosotros en ciencias sociales no nos interesa el asunto de los medicamentos, pero sí en ciencias sociales interesa el asunto, por ejemplo, de las terapias. Las terapias psicológicas, tanto y en cuanto se dé la terapia de esta manera con este sujeto y demás, podríamos ver que el resultado en torno a la psicopatología que se esté trabajando, pues mejora, cambia. Eso es lo que nos interesa. Y en educación, mientras se trabaje algún aspecto educativo de alguna manera, pues entonces se supone que luego esto puede cambiar en su aprovechamiento, en su actitud hacia tal asunto, si se trabaja de esta manera. Y usted dice, pero esto no será como una manipulación. Estamos un poquito relacionados con eso. Lo que pasa es que lo estamos viendo si el sujeto trae ciertas características, ¿qué se espera del sujeto? Si ya entra una manipulación, lo que está cambiando, como le dije, que cambia el asunto de la medicación y estas cosas, eso es una manipulación, igual que con las terapias y demás. ¿Qué usted espera? Pues se supone que sí, que estamos en investigación experimental, claro está, pero no deja de ser el cálculo el mismo. O sea, lo que estaba buscando era el asunto de que se viera qué puedo predecir. Ahora, teniendo sin manipulación de variables y los sujetos tienen una característica específica, un perfil específico, si yo estoy midiendo variables, si usted tiene instrumentos ya establecidos y usted hace la medición de esta variable,
qué espera con esta otra que se relaciona con esa medición. Por ejemplo, actitud y aprovechamiento en una asignatura. Si la persona tiene esta actitud, usted espera que el aprovechamiento en esa asignatura, cual sea, este o este. Eso sí, se puede ver. Yo no estoy manipulando nada. Previamente estoy viendo la actitud que el estudiante pueda tener hacia una asignatura y yo puedo predecir el aprovechamiento que pueda tener esa persona cuando ya tiene esta actitud. Así que no estoy manipulando, simplemente es lo que ya trae. Y asimismo puedo seguir jugando. Recuerda que son variables que se miden. Y esa medición de variables, tal y como se da, que yo pueda entonces realizar el cálculo de la correlación, que ya yo tenga establecido, obviamente, todas las estadísticas, haya visto lo que es el coeficiente de determinación, que le dije que era el R cuadrado, y específicamente que yo pueda desarrollar lo que es la ecuación de predicción con las dos variables y ya pueda entonces predecir para el futuro cuando una persona venga con esta actitud, ya yo sé que este es el aprovechamiento que trae. En psicología, por ejemplo, cuando la persona venga con este perfil, ya yo sé el tipo de tratamiento que necesita, ya yo sé el tipo de psicopatología que va a desarrollar, ya yo sé la personalidad que va a tener también. O sea que hay una serie de cosas que se miden que luego redundan en otra de alguna forma porque se relacionan entre sí estadísticamente hablando. Y por eso es que se puede hacer este asunto de la predicción. Y me encanta porque en psicología se han desarrollado tantos instrumentos para saber el comportamiento humano, cómo predecirlo, que eso es lo que estamos haciendo. Sencillamente con un instrumento se mide, hay una serie de variables ahí y cómo esas variables se ven representadas en otra y de alguna manera ya usted sabe y antecede lo que puede pasar. Y eso es lo que se hace en un diseño correlacional, sin más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, aquí hay un comentario, pero después la persona escribió que entendió, como quiera se la voy a leer. Es de Maribel Torres que dice la relación o correlación entre dos variables nunca implica causalidad o una correlación de variables. Pudiera haber causalidad entre una y otra. Y después puso, ok, entendí. Pero no sé Ah, si sí. desea. Sí, porque yo lo logré ver y lo contesté en lo que estaba explicando. Ok, pues no Ok, hay más gracias. nada, doctor, puede seguir. Pues perfecto. Pues básicamente es eso, o sea que si hay causalidad, tendríamos que movernos a otro tipo de investigación que aunque se haga la estadística de correlación, la estadística viene atada con una manipulación que se está haciendo de las variables. Aquello que dije de los medicamentos, las terapias y demás, y lo que redunda en el cambio que se da, obviamente eso es experimental, pero ahí se puede ver causa y efecto porque había una manipulación. En el caso de que se está utilizando la estadística de relación entre variables o correlación. Pero en el caso de un diseño correlacional no tiene sentido hacer la manipulación, por tanto es simplemente medir las variables y ya yo sé en la literatura qué tipo de variables se relaciona con qué otra, cómo se mide y ya yo puedo incluso establecer con los resultados y demás esas ecuaciones de predicción y tenerlo para el futuro. Así que simplemente es midiendo las variables. Causal comparativo da un salto. Sabemos que es un estudio en el que se trata de ver algo de causa y efecto, pero nosotros no manipulamos directamente las variables. Incluso miren esta definición, es un estudio en el que trata de determinarse la causa o la razón para las diferencias existentes en el comportamiento o estatus de los individuos. En el caso de que haya diferencias por grupo o incluso relación entre variables, que sí se pueda llegar a determinar que es por causa de algo específico. Eso es lo que se está tratando de ver aquí. Así que en otras publicaciones se le llama ex post facto porque es después del hecho, es decir, porque la variable ya viene manipulada y usted va a buscar información acerca de esa manipulación de variables. Los dos grupos que se comparan, pues deben diferenciarse
en esa variable independiente. Es difícil realizar esta investigación con este diseño porque los sujetos tienen que ser parecidos en todo, menos en la variable independiente bajo estudio. Si vamos al caso de lo que les dije antes de los fumadores, pues en lo único que los sujetos se deben diferenciar es en que fuman o no fuman. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un estudio y voy a decir que la causa de lo que está ocurriendo, en el efecto obviamente, es como consecuencia del fumar, pues las demás variables tienen que ser similares, o sea, los perfiles de los sujetos tienen que ser similares para que no exista diferencia otra entre los sujetos. Es difícil, ¿por qué? Porque hay que buscar información de cualquier hipótesis alterna que tenga que ver con las demás variables de los sujetos. O sea que si, por ejemplo, si es varón, si es mujer, siendo, ¿verdad?, esta parte binaria, si trabaja en cierta profesión, si tiene cierta edad, si vive en tal sitio, si tiene alguna otra enfermedad. O sea, tendríamos que ver que todas esas variables que pueda tener un sujeto cuando se elige para participar pudieran alterar los resultados que yo estoy tratando de demostrar. Así que es difícil conseguir esto, que sean parecidos en todo menos en la variable bajo estudio. Así que el control de variables extrañas, o sea, esas variables que yo no puedo controlar, pero sí trato de hacerlo, es difícil para demostrar esa similitud entre los grupos. Piense, por ejemplo, algo que no sea de fumar. Piense que sea el efecto de tener una preparación, digamos, como previo al kindergarten, que es lo que se llama preescolar. Pues se supone que usted no está obligado a eso. Mayormente todos comenzamos en kinder, pero las personas que tienen posibilidades de matricular a sus hijos antes de ahí en alguna escuela maternal, en algún preescolar, en el que ya se den destrezas y demás en sentido estricto, eso pues ni puedes obligar a la gente porque mayormente eso es de corte privado. Y otra que pues, no a todo el mundo no le interesa eso. Entonces, ¿qué busco? Gente que tal vez en kinder ya o en primer grado, pues se sepa que hayan tenido esa formación previa y que yo quiera buscar cómo es el desempeño de esos sujetos cuando ya están en un grado posterior. A ver si el efecto de tener esa preparación previo al kindergarten incidió de alguna forma en esto. Eso es lo que estamos tratando, pero el buscar esos sujetos que sean parecidos en todo menos en esa variable independiente que ya viene manipulada, eso es lo difícil. Y lo que le dije de cualquier variable que pueda afectar la hipótesis que yo estoy planteando y que cree una hipótesis alterna, pues también tengo que buscar información para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Porque como no se procede en un experimento en sentido estricto, que hay selección aleatoria, asignación aleatoria, hay una manipulación de la variable y luego se verifica el efecto en otra, eso no se da aquí. Nosotros estamos tratando de buscar causa y efecto sin nosotros tener esos procedimientos que se está haciendo para un diseño experimental. Y por tanto, la causalidad siempre va a ser un poquito cuestionable por el asunto de cómo se llegó aquí a obtener la muestra de sujetos y cuáles son las características y más cosas que se puedan decir. De más está decir que necesitaríamos un muestreo aleatorio también para poder identificar las personas, pero usted dice, pero ¿cómo lo voy a hacer aleatorio si yo no sé ni quiénes son? Bueno, pues yo podría tener un grupo de sujetos que, por ejemplo, como dijimos, que fumen, que si existe algún registro, pues bien, dentro de eso se recogen al azar y los que no fumen también, pero luego viene el asunto de las demás variables para saber si estrictamente son sujetos similares en todo, menos en la variable de fumar. Y nada, después de aquí se pueden incluso establecer relaciones entre variables, que se puede añadir esa estadística y ver cómo la predicción se hace en un sentido ya causal, porque estoy trabajando con algo manipulable, ¿no? Pero igualmente es difícil. Así que estos diseños que acabamos de ver, estos tres diseños
bueno, estos 4 diseños no experimentales tienen la dificultad de lo que se intenta hacer. El descriptivo es menos dificultoso, lo que se necesita es la variable definida y los instrumentos para hacerlo. El comparativo tiene el asunto de poder agrupar a los sujetos a base de variables categóricas y que se pueda llevar a cabo la estadística correspondiente para hacer la inferencia estadística en torno a la diferencia entre grupos. El correlacional ya vimos las dificultades que va teniéndose en sentido de todo lo que hay que determinar detrás para, por ejemplo, llegar a la relación y luego dar el salto a la predicción. Y el causal comparativo, obviamente, ya tiene más dificultades para realizarse por todo lo que necesita en torno a la selección principalmente de los sujetos. Hasta aquí llegan los diseños no experimentales y pasamos entonces a los diseños experimentales. Y observen la definición que va a venir en ella el asunto de que se manipulan y prueban tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones. Wow, cualquier cosa que sea variables independientes, que no es otra cosa que la manipulación de las variables, para observar sus efectos sobre otras variables que en las que se les conoce como variables dependientes. Y hay una situación de control. Hay una pregunta por ahí antes de seguir. Sí, hay una pregunta, doctor, que dice, ¿cuáles estadísticas son más recomendables a usar con los diseños comparativos? Cuando trabajamos con el diseño comparativo en sí, comenzamos con pruebas T si la variable tiene 2 categorías. Por ejemplo, si utilizamos una cuestión, por hacerlo más fácil, una cuestión binaria entre masculino y femenino respecto a la actitud hacia tal cosa. Pues una prueba T para grupos independientes sería la base. Si ya complico el asunto un poquito más y tengo 3 posibles categorías en la variable, digamos, preparación académica, bachillerato, maestría y doctorado, por tener esas 3, pues podríamos buscar una estadística que se llama ANOVA. Pues tengo los grupos, la variable categórica tiene 3 categorías, por eso es que se utiliza la ANOVA, y la variable dependiente puede seguir siendo la misma, la actitud hacia A. Y después de ahí, obviamente, ANOVA en sus distintas modalidades. Dependerá de cómo se lleva a cabo el asunto de la conformación de los grupos y la medición que se dio, etcétera. Porque puedo tener incluso 2 mediciones, entonces complica, los modelos de ANOVA se van complicando con la medición, pero no pierdo de vista que es a base de la cantidad de grupos que yo pueda formar con la variable independiente que forma los grupos. Y ahí es que se eligen las estadísticas. Más allá de eso, como lo que me interesa es buscar diferencias entre grupos, con esas que las que yo lo puedo hacer de forma más sencilla. ¿Qué otras estadísticas se pueden utilizar? Estas son las paramétricas. Las estadísticas no paramétricas, en este caso teníamos la U de McWhitney, es MAN, M-A-N-N, McWhitney, y el Kruskal-Wallis, que es la equivalente al el ANOVA. Y ya está, o sea que esas serían las estadísticas como básicas para yo poder hacer el análisis estadístico en un estudio comparativo. Muy bien, gracias, Maribel. En este caso, hablando de diseños experimentales, ya estamos en manipulación de variable independiente. Por tanto, los diseños experimentales se utilizan cuando se pretende establecer esa relación de causa y efecto en sentido estricto. Si yo no voy a establecer eso, aunque tuviera un causal comparativo, que sí lo puedo hacer, en este sentido, por eso dice ahí sentido estricto, porque es en el que yo como investigador voy a manipular la variable independiente. Al menos se manipula una variable y se controlan otras variables y se ve el efecto de esa manipulación en una o más variables dependientes. Y típicamente los diseños involucran una comparación de 2 grupos. ¿Por qué típicamente? Porque mayormente lo que hacemos es eso, grupo control, grupo experimental, y se verifica lo que estoy poniendo a prueba versus lo que es tradicionalmente hecho. Y ahí es que se ve lo del grupo control y experimental. Estas son las alternativas que ellos proponen en esos modelos de diseño experimental. Dice aquí comparación de 2 tratamientos diferentes. Tratamiento A versus tratamiento B. Y usted dice, ¿y el control dónde está?
pues puede ser que el control sea el otro grupo. Y son 3 grupos ahí. Un tratamiento, otro tratamiento y un grupo control. Podría ser así. Comparación entre un tratamiento nuevo y uno existente o el usual. Por eso es que sale A1 y A2, porque sería el tratamiento nuevo, que sería equivalente al tratamiento anterior, y por tanto se utiliza el suscrito de 1 y 2. Y teniéndose igualmente el control, para que tengamos de base lo que se está haciendo y cuál versus el control es lo que está trabajándose un mejor cambio en ese efecto que estoy buscando. Y por último tengo la comparación de diferentes duraciones de un mismo tratamiento. Por eso aparece la letra T como el tiempo 1 versus el tiempo 2. Si tengo un grupo control, tengo un grupo con un tratamiento durante un tiempo y el otro tiene un tiempo diferente. Pues ahí no es tan solo el tratamiento, sino también la variable tiempo que se está manipulando. Ahí tendría 2 manipulaciones de variables y ver cuál es el efecto en esa variable dependiente esperada. Esto no es lo único que se hace. Estos son proposiciones que ellos tienen. Hay un sinnúmero de posibilidades en diseños experimentales, teniendo control sin control, con tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, con un solo tratamiento, sin grupo tal, con un grupo tal. O sea, la forma de hacerlo es muy diversa en esta parte. Lo que interesa aquí, hablando de diseño experimental, principalmente es la selección aleatoria de los sujetos, para que sea experimental en sentido estricto como diseño, como nombre. Pero en todos los diseños experimentales, sean cuasi experimental o experimental, esto es lo que se habla como definición genérica de la clasificación, manipulación de la variable independiente por parte del investigador. Y vamos a ver, esto no lo vimos antes en el diagrama o en el árbol de decisión, porque es un asunto que existe, son diseños que se le llaman preexperimentales o diseños de un grupo con tal o 2 grupos con no sé qué, dependerá, que también le llaman así sin usar la palabra preexperimental. ¿Por qué? Porque son diseños que son previo a, son diseños que son más limitados que los diseños experimental y cuasi experimental. Observemos que un diseño preexperimental puede ser un solo grupo con pre y post prueba. Yo le coloqué aquí post prueba o post medición con el asunto de que no siempre es una prueba lo que se administra. Puede ser un instrumento diferente. Pero si se fijan, la O, que es en la observación en el momento en que se hace la medición se está haciendo solamente al final. No hay una medición al inicio como para comparar en este modelo. Así que sería un grupo con postprueba o con postmedición. Al no haber una prueba para comparar antes o una medición para comparar antes, pues ya hay una limitación más allá del grupo. La puedo tener, o sea, un diseño preexperimental también puede ser un grupo solo con pre y post prueba. En este caso, pues, ¿qué es lo que falta? Pues no hay un grupo control y por tanto no se controlan eventos extraños y no puedo decir que hubo un cambio según lo esperado por el tratamiento. No. En ninguno de los 2 modelos preexperimentales que vemos aquí hasta el momento hay un grupo para comparar. Por tanto, no puedo decir con certeza que lo que yo estoy manipulando y cómo lo estoy haciendo es lo que provoca ese cambio en la medición de esa variable. Así que se queda un poco limitado, por eso es que se llama preexperimental. Y podríamos tener otro tipo de diseño preexperimental, que es este, que es el tener 2 grupos, pero no hay una medición inicial. Y usted dice, pero profesor, ¿y por qué no la tiene? Porque si se la añado, entonces lo convierto en un diseño cuasi experimental. Así que, ¿qué estamos teniendo aquí? Un avance, por ejemplo, del primer preexperimental que vimos, que era un grupo con postmedición solamente, pues ahora estamos viendo 2 grupos con postmedición, pero por lo menos hay un control y un experimental. En este caso, nos faltaría ver la equivalencia de los grupos al inicio para determinar que los grupos obviamente eran iguales al inicio. Y eso no lo tengo tampoco. Eso es una dificultad que también tiene este diseño.
Estos 3 diseños preexperimentales son posibles, no significa que no se realizan para lo mismo, para poner a prueba tratamientos, para poner a prueba tiempos, procesos, el asunto de la manipulación cómo se da, el asunto de la medición cómo se da, estadísticas que se puedan ir haciendo, etcétera. Pero ahí se queda, o sea, son investigaciones que se hacen y ya saben que tienen esa limitación en torno a las diferencias que se hagan finalmente. Cuando damos el salto al cuasi experimental, vemos que es lo que les dije anteriormente. Si yo al preexperimental último que vimos le añado esa medición al inicio, lo convierto en un cuasi experimental y no tendría sentido. ¿Qué pasa? Sigue estando aquí presente el asunto de que los grupos no son equivalentes. No hay una selección aleatoria de sujetos, por lo tanto no puedo garantizar que los grupos son similares entre sí o equivalentes, como se llama, y por tanto no lo hago. ¿Pero qué tengo? Pues tengo esa medición al inicio con la que yo puedo hacer una estadística y determinar si hay diferencia estadística o no entre esas dos mediciones. En el caso de que la haya, pues se me cae el experimento, yo tendría que buscar la manera de evidenciar que esos grupos son equivalentes, es decir, que no haya diferencia significativa en torno a esa medición inicial. Y profesor, ¿y qué hago para eso? Pues muchas veces se conforman los grupos o los grupos ya están preestablecidos mayormente aquí, por eso es que son grupos no equivalentes y se hace dificultoso. ¿Qué tendríamos que hacer? Jugar con el asunto de los sujetos para saber cuán similares son y tal vez un grupo me funciona, el otro grupo no. ¿Qué yo podría hacer si yo llego a una escuela y tengo 3 grupos? Pues luego de todos los permisos y demás que haya, finalmente pues puedo buscar la medición con los 3 grupos y verificar en cuál hay equivalencia, entre cuáles 2. Y así poderlos tener como grupo control experimental y el otro grupo pues obviamente no utilizarlo y no formalizar el asunto de la investigación como tal para que sea un diseño no experimental, perdón, cuasi experimental. Es muy dificultoso el asunto. Muchas veces cuando tenemos oportunidad, si son grupos no equivalentes de un por sí, que son grupos preestablecidos, trato de ver la posibilidad de jugar con los miembros de otra manera, de buscar las características que tienen todos los miembros para saber con ese pareo que pueda hacer de las características y ver esa equivalencia y luego entonces hacer la medición inicial a ver qué pasa. Necesitaríamos que los participantes hagan una respuesta a ese instrumento que sea de la forma más concienzuda posible para que se pueda determinar bien claro esa equivalencia o no equivalencia. ¿Qué podría yo tener? Pues dejar el grupo control fuera y tener 2 tratamientos diferentes. ¿Qué dificultad tiene? Obviamente que si yo no tengo selección aleatoria de sujetos, pues debo hacer todo lo posible para que se evidencie la equivalencia inicial, porque tampoco tengo el control. Y al no tener el control, pues tampoco puedo decir qué voy a hacer. En algunos casos, los sujetos se asignan de forma aleatoria. Pues puede ser que yo no pude seleccionar los sujetos de forma aleatoria, pero me dan la posibilidad de asignarlos de forma aleatoria a los grupos y así entonces balancear los grupos de antemano con el famoso pareo que se hace y luego entonces trabajar el asunto de la medición inicial y el análisis para tener evidenciado que los grupos no son equivalentes, pero al menos no hay diferencia significativa entre la medición inicial. Podría hacerse, dependerá de las oportunidades que yo tenga con los sujetos que voy a trabajar. No siempre en un contexto educativo me dejarán hacer estas cosas. En otros contextos que no sean educativos, que sean otros contextos en los que se pueda llevar a cabo una investigación cuasi experimental, podríamos ver el asunto, por ejemplo, de, digamos, hay un centro de tutorías, pues las personas que llegan voluntariamente y luego yo los puedo asignar a grupos diferentes.
para el asunto de las tutorías, ofrecerlos de manera diferente en los grupos. Ahí sí, porque yo juego con los que llegan, pero ellos no pertenecen a un grupo específico como en una escuela. Ahí vemos pues posibilidades de poder jugar con este asunto de el pareo que se puede hacer para formar los grupos y tratar de balancearlos, pero esto no siempre se puede hacer. Y llegamos al experimental puro, que obviamente, si se fijan, aparece la palabra aleatorio antes, puede aparecer una R también al principio de randomized, para que se vea bien claro que los grupos son aleatorios, es decir, que hubo una selección aleatoria de los sujetos y luego se formaron los grupos de forma aleatoria también. ¿Qué ventaja tiene de hacer estas dos cosas? Que yo puedo lanzarme sin paracaídas a hacer lo que estoy haciendo aquí. Sin una medición inicial, puedo ofrecer el tratamiento y hacer solamente una medición final. Y usted dice, ¿y esto? ¿Por qué? Porque garantizo con la selección y asignación aleatoria de los sujetos que los grupos son equivalentes entre sí. Ahora bien, si yo quiero hacerlo mucho más contundente, añado la medición al principio y no tan solo tengo garantía de la selección y asignación aleatoria, sino que también voy a tener una evidencia más de una estadística previa antes de empezar, ¿no? En esa medición inicial y que se pueda ver el cambio versus la medición final. Eso es lo que surge aquí. Así que teniendo en cuenta esto, esto sería el modelo ideal para una investigación experimental. Esto casi nunca se puede hacer. Esto se hace en contextos muy específicos. ¿Por qué? Porque con grupos preestablecidos no funciona. Digamos, los ensayos clínicos que vemos para poner a prueba los medicamentos y demás, es una forma en la que se hace. Pues hay una selección aleatoria de sujetos, van llegando, sí, tienen unas características, etcétera. Ya sabemos que para un tratamiento que va y de ahí entonces surge todo el montaje de la estructura de lo que es el experimento en sí. Y ahí eso se hace a grandes escalas y demás. O sea que ahí sí se puede trabajar con eso y tiene sentido hacerlo por lo que se está poniendo a prueba, que es un tratamiento para la salud. Y sí o sí, si funciona, pues tiene que hacerse así. No se puede hacer de otra manera porque entonces no tendría sentido el hacer daño a la salud de la gente. Muy bien, pues nada, vamos entonces ya estamos para la parte final, las modalidades de los diseños cuantitativos, que muchas veces tenemos el error como vemos que existe diseño transversal, diseño transeccional, se puede ver como un diseño y eso no es un diseño, sino es una modalidad. Cuando yo realizo un diseño, por ejemplo, descriptivo transversal, es decir, que hice la investigación en un momento específico, en un tiempo único. Y ahí tenemos lo que son los alcances, puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, comparativo, es decir, hasta dónde abarca la investigación. Puede ser una investigación con diseño tal, alcance tal y que sea con la modalidad transversal. Es complicado, si no nos queremos meter en tanta cosa, yo diría que usemos los diseños con los nombrecitos solitos sin meternos más allá. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque como leemos literatura y pueden venir estos nombres, se nos puede confundir la cosa. El longitudinal son los mismos sujetos que se trabajan en un largo de tiempo o un mismo tipo de sujetos a lo largo de un tiempo determinado. Por eso dice ahí que pueden ser los mismos participantes o diferentes, pero siempre de una misma población, para que se tenga en cuenta de cómo va cambiando lo que se está midiendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que se trabaja con las inferencias y las causas y en efecto. Así que si usted ve lo que es un diseño longitudinal, transversal o transeccional, vea lo que es una modalidad que acompaña al diseño que usted quiere trabajar y que lo sepa utilizar con corrección. Y los errores comunes, que con esto terminamos, es que se vean los diseños, se clasifican por medio de la indagación que se realiza y suele confundirse las clasificaciones con los nombres de los diseños. Es decir, diseño no experimental, obviamente, cuál de los 4 diseños es, y se utilizan también las modalidades como nombres de los diseños. Diseño transversal, transeccional, diseño longitudinal, y ambas son modalidades que se refieren al momento en cómo se realiza la investigación y no tan sí el diseño.
Y también se sustituye el nombre de un diseño por uno de los alcances. El diseño exploratorio y el diseño causal, por ejemplo. El diseño exploratorio es un diseño que es de métodos mixtos, que lo vimos la semana pasada en el webinar. Y el diseño causal puede ser cualquiera de los diseños experimentales porque se puede poner a prueba por la manipulación. Incluso el causal comparativo entraría ahí porque en él también se está buscando el asunto de causa y efecto. Así que la confusión viene más bien por los alcances descriptivo y correlacional, que son igual los nombres que los diseños y se pueden confundir y se piensa que los otros también se puede hacer. Así que tengamos en cuenta que todo esto va. Bueno, teniendo esto en cuenta, voy a dejar de compartir porque veo que hay una preguntita por ahí y ahora la contestamos. Sí, hay una pregunta, doctor. Ajá, dígame. Ajá, dice de Maribel Torres, en su experiencia, ¿cuáles o cuáles son los diseños que se están usando en investigación cuantitativa y con más frecuencia? Bien, el más frecuencia siempre es el descriptivo. Es un diseño que se utiliza muchísimo porque la gente lo que le interesa es ver cómo esa investigación pues me ayuda a describir las variables tal y como están ocurriendo. Se da en ciencias sociales en general, se da en investigación educativa y podríamos ver que en otras investigaciones en las que se vaya a investigar de esa manera descriptiva también se hace. Luego de ahí le sigue el correlacional. Se utiliza mucho el correlacional porque muchas veces nos interesa dar el salto a ver el asunto de cómo las variables se relacionan entre sí y demás. Esos son los más que se utilizan. El diseño comparativo solamente lo tiene definido Macmillan y por tanto se desconoce. Incluso en otros países se trabaja ese diseño y le dan el nombre de correlacional porque pues no deja de ser una relación entre dos variables. Una vez me forma los grupos y respecto a eso busco diferencias entre los grupos que se forman respecto a otra variable y por eso se ve como correlacional. Pero si no dan con la fuente de Macmillan, pues lo van a dejar definido de esa manera. Así que esos serían los diseños que más se llevan a cabo. Luego, en la fase experimental, diría yo que el cuasi experimental es el que también más se utiliza de los experimentales. ¿Por qué? Por las dificultades que tiene realizar un estudio, digamos, experimental en los contextos sociales y educativos como lo vemos aquí. Pero que veamos que siempre descriptivo y correlacional son los más que se utilizan.